Buenos días y bienvenidos a nuestra sección Preguntas si puedes. El día de hoy estaremos respondiendo preguntas de nuestra audiencia junto a nuestras psicólogas clínicas Daniela Arroyo, Selene Dueñas, Stephanie Estrella y quien les habla, Tea Chucre. El tema del podcast de hoy gira en torno a la psicoterapia cognitiva y a todas sus influencias y las técnicas empleadas en esta terapia. Antes que nada, tenemos que conocer un poco más de la terapia y sus principales características. La terapia conductual, conocida también como modificación de la conducta, nace como alternativa al psicoanálisis y como consecuencia del desarrollo de la psicología del aprendizaje. Esta terapia parte de la idea de que la mayor parte de la conducta adaptativa y desadaptativa es aprendida y por lo cual puede ser modificada. Muchas gracias por la introducción. Ahora sí comencemos con las preguntas de nuestros oyentes. María López de Guayaquil nos pregunta, ¿cuáles son los 3 paradigmas de las teorías del aprendizaje que ayudaron al desarrollo de las intervenciones en la terapia conductual? Qué excelente pregunta, María. Muchas gracias, Steffi. Los 3 paradigmas de la teoría del aprendizaje que ayudaron al desarrollo de la intervención en la terapia conductual son el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el modelado. Para comenzar, el condicionamiento clásico fue desarrollado por Iván Pavlov, un fisiólogo ruso a comienzos del siglo XX. Durante uno de sus experimentos que estaba realizando para estudiar los jugos digestivos, Pavlov descubrió que luego de una exposición continua a un estímulo se pueden generar respuestas automáticas. En este proceso, Pavlov habló de 5 conceptos principales. El estímulo neutro, que es un estímulo al cual el sujeto no responde de manera natural. El estímulo incondicionado, que es un estímulo que genera una respuesta de manera natural. La respuesta incondicionada, que es una reacción que se da de manera automática, provocando una respuesta fisiológica o emocional. El estímulo condicionado, que es un estímulo que provoca una respuesta fisiológica o emocional después del condicionamiento, y la respuesta condicionada, que es una reacción aprendida ante un estímulo que antes no generaba una respuesta. Una vez que se presenta de manera continua el estímulo neutro y una respuesta incondicionada, el estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado y la respuesta incondicionada en una respuesta condicionada. Ahora hablemos un poco del condicionamiento operante. Este fue planteado por B.F. Skinner en los años 50 y se basa en la teoría del condicionamiento clásico, pero difiere en el sentido en el que el aprendizaje es voluntario y puede incrementar o debilitar la conducta. Para Skinner, la conducta se podría aumentar mediante un reforzador positivo, un estímulo agradable o un reforzador negativo que implica retirar un estímulo desagradable para el sujeto. Por otro lado, la conducta no deseada podía ser disminuida por 2 tipos de castigo. El castigo tipo 1, que presenta un estímulo aversivo para el sujeto, y el castigo tipo 2, que retira un estímulo agradable para el individuo. Y por último tenemos el modelado, que también es conocido como el aprendizaje social o por observación y fue desarrollado por Albert Bandura como una alternativa al condicionamiento, ya que para Bandura esta era una teoría que descuidaba por completo los elementos sociales y los factores personales. Según Bandura, esta teoría principalmente se enfoca en la idea de que las personas aprenden observando e imitando a otras a través de modelos. Para ello,
planteó 4 pasos. El primer paso, que es la atención, que es necesaria para que se dé este aprendizaje, ya que sin esta es imposible aprender algo, y aquí es donde entra la importancia del modelo, ya que debe ser llamativo y parecido al sujeto para que se pueda aprender. El segundo paso es la retención, donde entra en juego la memoria, y el tercer paso es la reproducción, cuando los sujetos ya imitan lo que observaron y retuvieron anteriormente. Y finalmente entra la motivación y el refuerzo, que es donde la conducta es reforzada de manera interna o externa con el fin de incrementar o eliminar la conducta presentada por el modelo. Muchas gracias por la respuesta, Tea. Nuestra siguiente pregunta es la de Pedro Suárez de Ibarra y dice lo siguiente: ¿cómo se relaciona la influencia del modelo de Skinner con la terapia conductual? Gracias, Pedro, por la pregunta, y a ti, Selene. Bueno, yo les voy a contar un poco. El modelo de Skinner tuvo una gran influencia en la terapia cognitiva conductual, y esta terapia inicialmente proponía cambiar el comportamiento del individuo mediante estímulos agradables y desagradables, como estaba explicándote anteriormente, mientras que se presentaban otros estímulos a la vez. Es importante recalcar que Skinner aceptaba el condicionamiento simple, como fue explicado, pero que no era del todo útil. Para esto, lo que Skinner hizo es, bueno, una de las principales razones por las cuales Skinner creía esto era porque generalmente estos estudios se realizaban en laboratorios y no como que en la vida real. A su vez, Skinner propuso un cambio que se dirige en un sentido contrario, y en vez de poner atención en la manera en que se asocian estímulos entre sí, decidió concentrarse en la manera que se asocian las acciones y las consecuencias de la misma. En otras palabras, se puede decir que Skinner propone un modelo de percepción, acción, percepción, también conocido como el condicionamiento operante. Tea me había mencionado un poco ya sobre el condicionamiento operante, pero sin embargo quiero recalcar que este hace referencia al aprendizaje a partir de las consecuencias de una acción, y estas consecuencias se daban a partir de cómo el individuo interactuaba en su entorno. Entonces, los seres humanos siempre estamos en constante movimiento, y por ende se entiende que estamos realizando acciones todo el tiempo. Es importante tomar en cuenta que va a existir una asociación entre lo que hacemos y en lo que notamos. Y todo lo que notamos llegan a ser las consecuencias de nuestras propias acciones. Qué genial, Dani, muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es de Andrea Vega, de Quito, y nos pregunta: ¿qué es lo que propone la terapia racional emotiva de Ellis? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, pues Ellis propone la manipulación de los procesos cognitivos disfuncionales que son presentados en actitudes y sistemas de creencias irracionales. Estos son asociados a conclusiones falsas. Las alteraciones psicológicas se dan por la tendencia que tenemos todos de realizar evaluaciones de carácter absoluto y dogmático, que dan como resultado un conjunto de creencias que terminan siendo irracionales. Por ejemplo, cuando escuchamos decir a alguien que debe de realizar sus actos a perfección para lograr que ser una hija, padre, madre, alumno, pues perfecto, y poder ser aprobado y por ende también ser amado. Y aparte de aquí podemos percibir una inflexibilidad en lo que se está mencionando. Lo chévere de esta terapia es que deja a un lado la escucha pasiva, y esto es reemplazado por una claramente activa y directiva.
que nos ayuda a combatir conscientemente estos pensamientos y conductas irracionales, como pues al establecer el diálogo con el paciente, haciendo pues que nos cuentes de sus ideas y creencias en las que se basa su comportamiento. Eso se puede hacer a través de 4 estrategias. La primera estrategia está en detectar las creencias irracionales, particularmente las que se expresan como debería. Yo debo de actuar bien y ganar la aprobación de los demás. O también puede ser, tú debes de actuar de forma agradable conmigo, si no, pues esto me va a producir ira. Ya, la segunda estrategia está el de debatir con el paciente hasta el momento en que el paciente pueda reconocer tanto la inexactitud, de sus creencias irracionales como la verdad de las alternativas pues racionales que le vamos a ir dando. La tercera es que pueda diferenciar entre valores relativos, por ejemplo, deseos, y los valores absolutos, por ejemplo, que serían las necesidades. Y la cuarta sería definir mejor verbalmente los términos que afectan a sus creencias. Para hacer un corto resumen, podríamos decir que las personas podemos entrar en círculos que terminan siendo viciosos. Los sucesos pasan por filtros que serían estas exigencias dogmáticas que dan lugar a nuestras emociones. Estas emociones dan lugar a acciones que actúan pues de igual manera en los sucesos. Estas exigencias dogmáticas están en los yo debo, ¿qué más? Tú debes, ellos deben, o ellos no deben, yo no debo, o tú no debes. Entonces, el haber podido demostrar al paciente que él es el que origina todas sus perturbaciones y que termine aceptando un nuevo conocimiento que puede ser más eficaz, que ayude a su bienestar y por ende también a su comportamiento, pues estaría diciendo que esta terapia pues terminó funcionando. Qué interesante, Selene, y gracias por hablarnos de esta increíble terapia. Continuemos con las preguntas. La siguiente pregunta es de Micael Andrade, quien nos oye desde Londres. Su pregunta es, ¿qué propone la terapia cognitiva de Beck? Muchas gracias por la pregunta. Antes que nada, creo que es importante mencionar quién era Aaron Beck. Y él era un psiquiatra y profesor estadounidense y uno de los psicólogos más importantes del siglo XX y del siglo XXI. Es considerado el padre de la terapia cognitivo-conductual y su psicoterapia es usada alrededor del mundo para el tratamiento de la depresión y los trastornos de ansiedad. Ahora hablemos de la terapia cognitiva de Beck. La terapia cognitiva es un sistema de psicoterapia basado en el supuesto de que la forma en que los individuos perciben y estructuran su experiencia determina sus sentimientos y acciones. En este proceso es fundamental identificar los pensamientos automáticos que se presentan como reflejos sin reflexión o razonamiento previo, con el fin de que el paciente los analice de una forma mucho más correcta y examine estas cogniciones y las someta a una prueba de realidad. Además, es importante
que tengamos un terapeuta activo para ayudar al paciente a modificar sus errores cognitivos y sus hipótesis disfuncionales. Como ya mencionamos anteriormente, esta terapia es usada para el tratamiento de la depresión y los trastornos de ansiedad, por lo que a continuación explicaré más o menos cómo va el proceso de este tratamiento. Antes que nada, debemos comprender lo que se conoce como la tríada cognitiva, que involucra una visión cognitiva de primero sí mismos, segundo el mundo y las experiencias presentes y tercero el futuro. En el tratamiento de la depresión, el objetivo principal es la identificación de estos tres tipos de pensamientos de la tríada cognitiva mediante las siguientes fases. La fase inicial, que es una fase de evaluación, donde también se le explica al paciente lo que está sucediendo y los pasos que se van a conseguir en la terapia. La segunda fase es la fase media, donde se utilizan técnicas de identificación y modificación de los pensamientos automáticos y creencias que crean y se mantienen en la depresión. Dentro de estas, una de las más usadas es la técnica del registro diario de pensamientos disfuncionales, donde se anotan los diferentes aspectos tratados en terapia y se amplían su aplicación progresivamente en la conducta o la casa y la vida cotidiana. Por último está la fase final, donde se previene las recaídas, se comprende lo que ha sucedido en la terapia y de acuerdo al seguimiento. De la misma manera se pueden tratar los trastornos de ansiedad, aunque tiene una pequeña diferencia. La fase inicial es la misma, pero en la fase media esta se subdivide en dos partes. Primero, en la focalización en la interpretación alternativa de las manifestaciones somáticas de la ansiedad. Y la segunda subfase sería la exploración de pensamientos más concretamente aterrorizantes mediante el uso de la reinterpretación, la relajación, técnicas de distracción y también inducción de pequeñas crisis en la consulta para practicar controlar lo que hemos aprendido y la exposición gradual a los estímulos temidos. La fase final se da de igual manera que en la depresión. Y además, algo que cabe resaltar es que en un futuro se está tratando de desarrollar esta terapia cognitiva para que se aplique a un mayor número de trastornos y estos beneficios lleguen a más gente. Ahora que ya conocemos un poco de Beck, la siguiente pregunta tiene que ver con el tratamiento de inoculación del estrés. Esta pregunta es de Andrés Bueno de Riobamba y nos pregunta: ¿cuáles son las fases de ese tratamiento y cómo puede ser aplicado en la vida real? Perfecto, Selene. Muchísimas gracias por la pregunta y a ti también, Andrés. Bueno, el desarrollo de la inoculación del estrés se divide en tres fases principales. Entonces voy a explicar más o menos de qué se trata cada una de estas fases. La primera fase es la educativa y en esta fase se debe proporcionar información al paciente sobre la forma en que se generan las emociones. Adicionalmente, se elabora una definición operativa del problema de la persona y esta puede ser mediante una entrevista, cuestionario o observación. Entonces, ese es el punto donde más o menos vamos a ir explorando las emociones que el cliente va sintiendo y el rol del terapeuta aquí sería poder sacarlas a la luz. La segunda fase es el entrenamiento, donde se busca integrar 4 bloques grandes: habilidades cognitivas, control de activación emocional,
conductual y de afrontamiento paliativo. Entonces yo les voy a explicar también un poco sobre cada una de estos bloques grandes que van dentro del entrenamiento. Las habilidades cognitivas hacen referencia a la solución de problemas y es donde el paciente tiene que ir explorando posibles soluciones al problema inicial. El segundo es el control de activación, donde existe una relajación centrada en la sensación de tensión y distensión muscular. La tercera es las habilidades conductuales, que es una exposición conductual y modelada. Y la última es la habilidad de afrontamiento. Entonces, en esta última fase es importante proporcionar recursos para potenciar el control atencional de nuestro cliente. Finalmente, la última fase de la inoculación del estrés es la aplicación, donde se intenta que la persona exponga situaciones reales o imaginarias de forma gradual, para que de esta manera ponga en práctica lo aprendido en la fase de entrenamiento. Qué interesante, Dani. Parece ser que la terapia conductual no solo puede aplicarse de una sola manera. Ahora tenemos una pregunta de Lorena García de Loja y Lorena nos pregunta si podemos explicar la desensibilización sistemática de Wolff y con un ejemplo. Listo, gracias por la pregunta a los dos. Bueno, pues voy a empezar explicando un poco qué es la desensibilización sistemática, que se basa pues en lo que es el principio de inhibición recíproca, en el que la ansiedad puede ser evocada por la presencia de ciertos estímulos o situaciones. Esta respuesta no es inevitable, por lo que se puede tratar de incluir una conducta que sea incompatible con la ansiedad. Sí se puede provocar que estas conductas ocurran cuando estén presentes las situaciones de ansiedad, pues esta sería como debilitada. Para esto existen 3 elementos. El primer elemento pues es un entrenamiento de relajación. La relajación está ampliamente extendida en la terapia de la conducta como fin de sí misma o como parte de otros tratamientos que son más amplios. Otro elemento pues está la elaboración de una jerarquía de situaciones que le pueden provocar ansiedad a la persona. Y el último elemento que es el emparejamiento de los elementos de esta jerarquía con un estado pues que sería de la relajación. Ahora, para poner un ejemplo y que se pueda entender de mejor manera, podríamos hablar del miedo a la bata blanca, que es el miedo a situaciones que tienen que ver con la parte médica. El paciente puede negarse a ir a un médico, lo que causa que no se trata adecuadamente alguna enfermedad, lo que pues perjudica al paciente. Entonces podemos empezar explicándole al paciente el proceso que vamos a realizar. Luego pasamos a hacer la jerarquía de sus miedos, donde primero puede estar el solo pensar en ir al médico. Segundo, llegar al consultorio. Tercero, puede estar, la persona puede pensar que está en la sala. Y así hasta llegar al punto en que él se encuentre siendo interrogado por el doctor. Ya, desde el inicio, lo que menos le causa ansiedad hasta lo que más le causa ansiedad. De esa manera es como vamos a ir ordenando estas jerarquías. Ya, es importante enseñarle al paciente técnicas de relajación.
para que pueda ir poniendo en prácticas de a poco desde que está en su casa y así progresivamente. La persona tiene que estar bien relajada para lo que viene, ya que va a tener que ser expuesto a las situaciones que él puso mismo en el listado y que obviamente pues le causan ansiedad. Entonces vamos a empezar desde cosas que menos le causan ansiedad, hasta poder ir escalando hasta lo que más le causa ansiedad, que sería pues que él se vea con el doctor. Pero siempre y cuando la persona esté relajada, porque si no le vamos a terminar haciendo un daño a la persona. Gracias, Helen, por tu excelente respuesta. Ahora nuestro oyente quieren conocer más sobre la técnica de relajación. Javier Tolá de Manaví nos pregunta si podemos explicar la técnica de relajación de Schultz, Jacobson y cómo se aplican en la vida real. Muchas gracias por la pregunta. En terapia estas técnicas son muy usadas para eliminar ansiedad o estados asociados. Entonces supongamos que viene a terapia una joven con muchos problemas de ansiedad porque se acerca su examen de ingreso a la universidad y esto realmente le aterra. El terapeuta comienza a escuchar la historia de ella y nota que cuando ella menciona el examen se comienza a poner ansiosa. Entonces inmediatamente le dice que se recueste boca arriba sobre el suelo y le pide que relaje todas sus extremidades. Y comienza haciendo puño y soltando con ambas manos, notando claramente la contracción y la relajación de sus manos. Y así van avanzando lentamente con todas las extremidades. Esto disminuirá la perturbación nerviosa que estaba sintiendo al principio. Esta es la técnica de relajación progresiva de Jacobson. Otra técnica que también puede ser muy útil para la ansiedad, en este caso sería el entrenamiento autógeno de Schultz, que consiste en inducir a que la chica sienta sensaciones de calor o pesadez imaginando y concentrándose en cada una de las partes de su cuerpo. Para poder hacerlo sin ayuda del terapeuta, esto toma más o menos un tiempo de 3 a 4 meses de práctica diaria, logrando el objetivo de distinción muscular y dilatación muscular que producen la relajación. Entonces, cualquiera de estas dos serían útiles en este caso, porque se sabe que la relajación es incompatible con la ansiedad. Es increíble el alcance de esta psicoterapia. Por último, tenemos una última pregunta de Pamela Ochoa de Puyo. A ella le gustaría saber qué propone la terapia de los constructos personales de Jekyll. Muchas gracias, Tea, por la pregunta. Kelly ve al hombre como científico, es decir, alguien que constantemente trata de predecir y de controlar los eventos que afectan para organizar su entorno, y para esto se basa en constructos personales. Esta teoría, como postulado fundamental, tiene los procesos que una persona tiene para canalizar psicológicamente y para esto anticipan los acontecimientos. Para completarse este postulado va acompañado de 11 corolarios que determinan la construcción de la experiencia que determina la conducta. Para conocer específicamente cuáles son los constructos personales que utiliza el paciente en concreto, se utiliza el test de repertorio de construcción de roles. Este consiste en 25 roles y además proporciona el grado de complejidad cognitiva de una persona. Una vez identificadas, el objetivo del terapeuta es modificar el constructo que está afectando a la conducta. Una técnica muy usada es el rol fijo. En este rol, el terapeuta propone al paciente y se debe tomar en cuenta lo siguiente.
Primero, la forma en que el paciente construye su experiencia y el modo en que estas construcciones le producen ansiedad, hostilidad, entre otros. Dos, el rol debe hacer que el paciente actúe de una forma diferente en la que actuaría normalmente para identificar y eliminar las deficiencias que tenga el paciente. Y como tercero, el rol debe ser diseñado de forma que el paciente pueda identificar las consecuencias con facilidad. Entonces, como resumen, esta técnica claramente aporta al paciente alternativas de construcción de su realidad que le ayuden a eliminar conductas inadecuadas por sí solo. Muchas gracias. Increíble sección de preguntas que tuvimos. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos enviaron preguntas y gracias también a nuestras psicólogas que nos ayudaron con estas respuestas excelentes. Nos vemos en nuestra próxima sección, Preguntas si puedes. Gracias.